Buenas tardes, profesora Yulex Cano, compañeros. Mi nombre es Génesis Jocelyn Briones Parrales. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a hablar sobre la introducción de termoquímica. Termoquímica es la rama que estudia las energías y todas sus transformaciones. Se denomina como termodinámica a todo lo que hemos realizado en el laboratorio. Nos hemos dado cuenta que en algunas reacciones químicas liberan calor y en algunas otras requieren que le apliquen calor por medio de algunos mecheros para que así lleven a cabo. ¿Cuándo se inició la termoquímica? La termoquímica inició en el año 1760, durante la Revolución Industrial, cuando los ingenieros trataban de hacer eficiente las máquinas de vapor. En el proceso de la transformación económica, social, tecnológicas que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de la Gran Bretaña. La termoquímica tiene sus tres tipos de sistema. Por ejemplo, tiene sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. El sistema aislado es la frontera que evita cualquier intercambio con los alrededores. Por ejemplo, le tengo un ejemplo del sistema aislado. El sistema aislado, por ejemplo, este es un termo. Aquí en este termo hay agua caliente. Al momento que está aislado, cerrado completamente, no permite que el vapor salga alrededor de sí mismo. Entonces, esta es un sistema completamente cerrado, porque el vapor no va a salir, está completamente aquí en el termo. Este es un termo. Entonces, por eso se le dice sistema aislado. Está aislado de todo lo que viene siendo alrededor del termo. Ya. El sistema cerrado, es la frontera que no permite el intercambio de masa con los alrededores. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de masa de panela. Está completamente cerrado, por lo que ven, está cerrado, se cierra. Entonces, no va a permitir algún contacto con los alrededores. Es una frontera que no permite el intercambio de masa, no permite que salga lo que está aquí, la masa, no permite contactos por fuera. Ya. El sistema abierto, esta es la frontera que permite, sí permite el intercambio de masa y energía del entorno. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo del sistema abierto. Este es un vaso con agua. En el momento que no está tapado y no está completamente aislado, cualquiera puede botar el agua, puede contactar
sí va a permitir un contacto con masa en el sentido que se le caiga algo aquí, permite un contacto. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Carlos Gilberto Quije López y mi tema es calores de reacción y calorimetría. Una reacción química, debido a la ruptura de algunos enlaces químicos y la formación de otros nuevos, es de esperar que haya una variación de energía que se manifieste como calor. Un calor de reacción es la cantidad de calor intercambiado entre un sistema y sus alrededores cuando tiene lugar una reacción química en el seno del sistema a temperatura constante. Una de las reacciones más estudiadas es la reacción de combustión. En este caso se utiliza el término de calor de combustión para referirse al calor liberado en esta reacción. Si una reacción tiene lugar en un sistema aislado, la energía térmica del sistema se modifica produciendo un aumento o disminución de la temperatura. El estudio de la calorimetría comprende la medición de los cambios de calor producidos en el procesos físicos y químicos. El equipo se emplea en un laboratorio para realizar esta medición llamada calorímetro. Recuerden que una manera de medir el calor es mediante la temperatura. Para comprender cómo se puede medir la cantidad de calor, analizaremos lo siguiente. El calor de una reacción se mide en un calorímetro, recipiente en donde se determina el calor absorbido o desprendido durante la reacción. Hay dos clases de calorímetros, cada uno de ellos emplea un proceso diferente y han sido diseñados para situaciones diferentes. Calorímetro a presión constante. Mide el calor de la presión constante, por lo tanto determina directamente la variación. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Ricardo Alonso Rodríguez Bravo, estudiante de Química 2, paralelo B. Hoy le voy a hablar sobre el primer principio de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. También la primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Su expresión depende del criterio de los signos para el sistema termodinámico elegido. Criterio IUPAC. Se considera positivo aquello que aumenta la energía interna del sistema o lo que es lo mismo, el trabajo recibido o el calor absorbido. Bien, criterio tradicional. Se considera positivo el calor absorbido y el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. Al igual que todos los principios de la termodinámica, el primer principio se basa en el sistema de equilibrio. Por otro lado, es probable que hayas oído más de una vez que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Se trata del principio en general de la conversión de la energía. Pues bien, la primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio. Es en un sistema aislado en el que no se intercambian energía con el exterior. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a niveles macroscópicos. Se estudian procesos en los que hay transferencia en forma de calor y trabajo. Los estados de equilibrio son estudiados y definidos por medio de magnitudes extensivas, tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la compresión molar del sistema, o por medio de magnitudes no extensivas derivadas de las anteriores, como la temperatura, presión y el potencial químico. Otras magnitudes tales como la imanización, la fuerza
motriz y la asociadas con la mecánica de los medios continuos en general también pueden ser tratadas por medio de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica, o también conocido como principio de la conservación de la energía para la termodinámica estable, que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Compartir, empezamos a grabar, ya está grabando, vamos a compartir pantalla y aquí vemos, ok. Cálculo de una entalpía por la ley de Hess. En este apartado vamos a ver una tercera forma de calcular la entalpía de una reacción química, que es por la aplicación directa de la ley de Hess. Ley enunciada en 1840 por el químico suizo Hermann Henry Hess. Esta ley también puede llamarse ley de actividades de las entalpías. La reacción se trata de un método útil cuando no es posible calcular las entalpías de reacción a partir de las entalpías de formación, o en reacciones en las que la entalpía de reacción no se puede determinar experimentalmente por ser muy lenta o muy explosiva. Para llegar al fundamento de la ley de Hess vamos a considerar un ejemplo antes de anunciarla. Se trata de la reacción de formación del CO2, que viene siendo el dióxido de carbono. Ok, la reacción sería aquí carbono de grafito, que es un sólido combinado, más un gas que viene siendo el oxígeno, para dar el dióxido de carbono. Ok, esto viene siendo delta H1 igual menos 393,5 kilojulios por mol. Esta reacción se puede producir tal y como la hemos escrito en una sola etapa, pero también puede darse en dos etapas. En una primera etapa se formaría monóxido de carbono, que viene siendo CO2, y después, una vez formada el monóxido de carbono, este vuelve a reaccionar con oxígeno para dar el CO2, que viene siendo el dióxido de carbono. Son dos etapas. La etapa 1 está compuesta por carbono de grafito más un medio de oxígeno para dar el monóxido de carbono, que viene a dar delta H2 igual menos 110,4 kilojulios por mol. La segunda etapa está compuesta por monóxido de carbono más un medio de oxígeno para dar el dióxido de carbono, que viene a dar delta H3 igual menos 283,1 kilojulios por mol. La energía total desprendida de la formación de un mol de dióxido de carbono es la misma tanto si se da en una etapa como en dos, ya que para determinar la energía total desprendida cuando se da en dos etapas basta sumar las variaciones de la entalpía. Por ejemplo, aquí tenemos delta H1 igual delta H2 más delta H3. Sería abajo menos 393,5 igual menos 110,4 más, entre paréntesis, menos 283,1. Esta es la base de ley de Hess, que la variación de entalpía asociada es una reacción química afectada a presión constante. Es la misma si se verifica directamente en una sola etapa o en varias de forma general. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción R, que tiene una entalpía de delta HR. Este sería el paso directo de reactivos o productos de una etapa. Pero puede ocurrir que tengamos que R a un compuesto A o un compuesto de entalpía de delta H1, a que B otro producto intermedio con una entalpía de delta H3 y que B finalmente de P con una entalpía de delta H2. En esta reacción genérica, como vemos aquí, lo que viene siendo delta HR, esta es la entalpía de etapa que tiene que coincidir con la suma de las entalpías de las diferentes etapas.
con A y B. Que delta HR tiene que ser igual a delta H1 más delta H2 más delta H3. Cuando tenemos distintas ecuaciones termoquímicas, se puede tratar de una ecuación algebraica como los ejercicios o problemas matemáticos, es decir, que se puede sumar, restar y multiplicar. Gracias.